secretario de la comisión. Bueno, señor presidente, el primer expositor que teníamos previsto es el ingeniero Daniel Sorlino. Daniel Sorlino es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tiene máster, becas ganadas y fue director de diversos proyectos de investigación, UACIT y FONCIT, y creo que coordina la mesa de trabajo, ¿no?, sobre cannabis. Con lo cual, Daniel, tenés la palabra, por favor. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la posibilidad de poder comunicar lo que voy a transmitirles ahora. Mi idea es un poco, además, a diferencia de otras presentaciones que hemos visto el viernes, tratar de ilustrar un poco todo aquello que de pronto hace falta señalar en relación a el cannabis. Así que, si me permiten, voy a compartir pantalla. Me dirán si se ve adecuadamente. Sí se ve bien. Bien. El que no la ve soy yo. Con paciencia, ya lo va a ver. ¿Se ve, Daniel? ¿No se ve? Ahí está, muy bien. Ahí está. Bueno, simplemente empezar un poco teniendo la idea de lo que es el cultivo de cannabis sativa, que en Europa, desde hace muchos años, se viene cultivando, se viene haciendo mejoramiento genético y viene habiendo un gran interés en todas las áreas en las que el cultivo puede aportar materias primas para diferentes usos industriales, farmacéuticos, etc. Yo quiero llamarles la atención en relación, no sé si se ve la fecha, a cuando por ley el cáñamo industrial fue autorizado en Francia en el año 1989. A partir de ese año se multiplicó en 5 veces la producción de cáñamo industrial. Hoy en día Francia es un ejemplo en cuanto al mejoramiento genético de cannabis sativa, ya que tiene los cultivares más modernos, digamos, que tengan más tecnología incluida. Y esto es de alguna manera reproducible al resto de los países de Europa, en alguna medida después también Canadá, ahora Estados Unidos entra. ¿Cuál es la situación de Argentina? Nosotros en 1977, en la época del proceso militar, se dio una prohibición. Antes de eso ya venía en declive una producción que particularmente estaba ubicada en la zona de Luján, de la mano de lo que entre 1930 y 1940, don Julio Severnik, un belga, que fundó, creó la empresa linera bonaerense, comenzó a hacer lino, también hizo cáñamo, y fue una industria floreciente que creció y creció mucho y muy bien en toda esa zona, de la mano de las variedades introducidas de cáñamo y de lino por don Julio. Don Julio es una persona bastante particular, ya que la empresa cubría salud, educación, todo. Creó un pueblo, Jáuregui, y ese monumento que ustedes ven ahí tiene que ver justamente con un monumento a su persona. Y las fotos ilustran situaciones de producción de cáñamo industrial en la localidad de Jáuregui. Perdón. Bueno, terminando lo anterior, en este lugar se tuvo que dejar de hacer esta producción, indudablemente luego de que la fábrica tuviera los tropiezos que tenían como origen el incremento de los materiales sintéticos a disposición de las diferentes empresas, con una serie de ventajas de tipo económico y demás, pero con las prohibiciones del 77 esto dejó de darse. Entonces vuelvo a recordarles, en Europa en el 89 ya estaba esto permitido, y nosotros tuvimos desde esa fecha hasta ahora casi 50 años de prohibición.
con lo que no se ha podido progresar en lo más mínimo en relación a nada que tenga que ver, por supuesto, ni con la investigación ni con la producción de este cultivo. Aquí tiene una imagen de lo que es la parte botánica de la planta. Es una planta que tiene diferentes pies, distintos sexos, es decir, para nosotros se llama dioica. Y aquí tienen una imagen de lo que son las flores femeninas, en este otro caso las flores masculinas, en el centro las semillas, ¿sí? Vale la pena remarcar, por las cuestiones legales que hubo en el siglo pasado, que Cannabis sativa, la L viene de Linneo, ¿sí? Que fue quien hizo la taxonomía por primera vez. Hoy en día es un género y una especie sin lugar a dudas, sin ninguna discusión. En el pasado se hablaba de Cannabis sativa indica ruderalis y eso es incorrecto. Estas publicaciones que cito aquí dan cuenta de ello. Cannabis sativa tiene subespecies, también puede encontrarse, que se habla de, como nombre vulgar, sativa, indica o ruderalis, a plantas con estructuras diferentes, pero que en la práctica, cuando decimos cannabis sativa, estamos cubriendo a todas ellas. Es el mismo género y especie, solamente hay variaciones morfológicas producto de la domesticación que sufrieron por parte del hombre. Y también, obviamente, cuando vemos una planta puede haber diferencias en cuanto al manejo que se les dio, que pueden llegar a, si hay más densidad, fechas de siembra adelantadas o atrasadas, encontrarnos con diferentes fisonomías de lo que es el cultivo. También, por supuesto, hoy en día avanzamos hasta la fase de lo que es un quimiotipo, de lo que no me voy a explayar demasiado por cuestiones de tiempo. Aquí tenemos un inicio de lo que es el cultivo con la semilla. Esto se siembra, es una especie anual. Evoluciona el ciclo de cultivo y dependiendo de cómo sea el genotipo que estamos utilizando, puede crecer mucho o puede ramificar mucho y dar lugar a la posibilidad de portar diferentes órganos reproductivos. Aquí lo que tenemos es la imagen de un cannabis sativa que es cáñamo industrial. Esto es en Canadá, con un ciclo de vida de aproximadamente 3 meses y medio se ha logrado esta altura. Todo lo que se aprovecha de él está en el tallo. Por otro lado, lo que hablamos en cuanto a los sexos de la planta, tenemos plantas que son macho, plantas que son hembra, ¿sí? Aquí tienen las flores que están acá arriba, con los estambres de las flores masculinas, y estas son las estructuras de las flores femeninas, ¿sí? Por otro lado, hoy en día ya hay individuos hermafroditas, es decir, que tienen los dos sexos en la misma planta, o sea, son monoicos, como le decimos nosotros, y esto tiene que ver particularmente con todas las variedades de cáñamo industrial francesas más modernas, ¿sí? Que tienen esta característica. El ciclo de vida de cannabis sativa, a partir de su siembra o trasplante, puede tener una duración bastante variable, entre 2,5 y 6,5 meses, y esto tendrá que ver con la genética de la planta, con la fecha de siembra, por supuesto, y obviamente con el ambiente en el que esté creciendo. Si estamos repensando en cuanto a distintos sistemas de producción, lo que podemos encontrar son momentos para cosecha de tallos o para cosecha de las inflorescencias, que es bastante temprano en el tiempo, y de esa manera se cosecha la planta verde. En cambio, si se quieren cosechar granos, se va hasta el final del cultivo. Entonces, como sistema de cultivo, para el caso del cannabis medicinal, nosotros tenemos la posibilidad de tener cultivos indoor, ¿sí? Bajo techo, con luz artificial, en invernáculo o a campo. Perdón. Cuando se trata de grano, solamente podemos hacerlo en el campo, no tendría sentido económico hacerlo de otra manera, y lo mismo ocurre con tallos.
Aquí lo que tenemos es una zonificación aeroclimática que la hicimos el año pasado junto con el ingeniero Mora. Hola, loco. Me quedé intrigado. ¿Cómo te fue tu elección? Bien, bien. Perdón. ¿Vieron bien? ¿Salimos bien? Por favor, apaguen los micrófonos. Perdón, señor. Sí. Perdón, señor Zorlino. Le voy a pedir a los señores senadores que cerremos, asesores y participantes, que cerremos los micrófonos. Puede continuar, señor Zorlino. Bueno, como les decía, esto es un análisis de todo lo que es la geografía argentina, teniendo en cuenta todos los factores climáticos, es decir, acá no se avanza en lo que es suelo, ¿sí? Esto solamente analiza los factores climáticos, encontrando para dos ciclos más largos y ciclos más cortos, diferentes regiones aptas o óptimas o marginales para el cultivo de cannabis sativa a campo. En este link pueden encontrar el vínculo al trabajo en el Congreso de Agrometeorología. Las fibras están, como dijimos, en el tallo, ¿sí? En la periferia del tallo se encuentran las fibras, que son estas que están en color fucsia, digamos, por alguna forma de expresarse en cuanto a los colores, y cuando se va a realizar la cosecha, las plantas tienen que quedar en el suelo secándose. Esto es para que no solamente para que se sequen, se acuerdan que dije que se cosechaba en verde, sino que además para que se vaya produciendo un proceso que se llama enriado, que voy a explicar muy brevemente después. Finalmente, la cosecha se puede realizar con este tipo de fardos, y acá tiene una vista más detallada de lo que es un corte del tallo en sección con los haces de fibras, ¿sí? Bien cerca de la periferia. Lo mismo muestra este esquema con el tallo en forma longitudinal bien cerca de la periferia. Hay fibras largas y mínimamente más hacia el interior, fibras, como se ve aquí, cortas. Esta es la imagen de diferentes cultivos, como cultivos para fibra, extremadamente densos, y cultivos para grano, que tienen una densidad bastante menor. Finalmente, nos encontramos con lo que es la cosecha. Puede haber muy diferentes formas de cosecha. Está absolutamente tecnificado y avanzado el cultivo. Nosotros en eso obviamente no hemos tenido ningún desarrollo, porque no se ha podido hacer ni investigación respecto a eso, ni ingresar obviamente semillas para hacer las más mínimas pruebas o investigaciones al respecto. Finalmente, esto antes de la industria, una vez que está hecho el proceso de enriado, que ahora lo voy a explicar muy brevemente, los rollos o los fardos son enviados a la industria, en donde es procesado para obtener fibra. Y en el caso de que se quisiera obtener grano, el tipo de cosecha es más parecido a lo que conocemos, la fisonomía que tiene una cosechadora de granos, ¿verdad? Como podría ser la de trigo, por ejemplo. Entonces, finalmente, y para terminar, dos palabras en relación al enriado. Los tallos quedan en la superficie, se llama enriado al rocío, aquel enriado en el que los tallos se empiezan a degradar lo suficiente como para que esa zona epidérmica o superficial de cáñamo donde se encuentran las fibras pase de esta situación, retting es enriado en inglés, a esta otra situación en donde quedan separadas del resto del leño, y eso facilita la posterior separación en la industria. Finalmente, la composición tienen aquí ustedes de la fibra, prácticamente todo celulosa, con las medidas que estas tienen, y una idea de lo que, para este ejemplo que es en España, sería una planta verde con, por ejemplo, 40 toneladas por hectárea de materia verde. El tallo verde sería el 70% de eso, el tallo seco el 26%, el tallo con el proceso de enriado y seco el 22%,
Y las fibras enriadas y secas implicarían el 4,5% en este ejemplo, lo que implica 1,8 toneladas por hectárea. De esas fibras, a su vez, se separa fibra corta de lo que es fibra larga, en este ejemplo encontrando 1,4 toneladas por hectárea de rendimiento en fibras. Y hasta ahí llegó la ilustración como para que ustedes puedan tener una idea de aquello que de alguna manera nos estamos perdiendo en función de no poder adoptar toda la tecnología que hace más de 30 años ha sido adoptada en todo el mundo. Nada más, muchas gracias.